Amados hermanos, buenas noches. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como le digo, este es el mejor lugar. Usted está ubicado en el mejor lugar. Está en la casa de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de un Dios de amor que siempre está con sus manos extendidas para socorrer, ¿no?, a todo aquel que está caído, aquel que está angustiado, aquel que está necesitado. Yo sé que usted no va a salir de aquí igual así conforme ha venido. Saldrá lleno de esas bendiciones, lleno de la presencia de Dios, hermanos. Bien, hermanos, el tema de esta noche. Quiero darles el tema de esta noche. Nada bueno te ofrece al mundo. La verdad que el mundo quiere salir afuera, apartarte de los caminos del Señor, ¿no? O quizás restar tiempo a las cosas de Dios para irte en busca ¿no?, de un mejor porvenir. No te va a ir bien, hermanos. Nada bueno ofrece afuera, ¿no? Salir de ese lugar, ¿no?, de la cobertura de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar ahí como esté para que Dios nos hable en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Señor, tu pueblo se ha dado cita aquí, Señor. Está reunido para escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, para que uses mi vida, Señor. Dame palabras, dame sabiduría, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, nos va a llevar a una reflexión, Señor, Padre Santo, que podamos entender con facilidad tu palabra. Te ruego para que tu Espíritu Santo redarguya ahí y no permitas que el enemigo esté distrayendo tu palabra, Señor, que robe tu palabra, Señor. Te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ubicarnos en el libro de Ruth, un libro bien chiquito que tiene apenas 2 hojitas nomás. Ruth. ¿Alguien se llama Ruth por aquí? No hay ninguna Ruth en la iglesia, creo, ¿no? Ruth. Ruth capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Son 22 versículos. Si se ubica donde está Ruth, está después de Jueces. No lo busque por Apocalipsis. Está de Josué, Jueces y viene Ruth. Ubículo ahí. Y quiero siempre hablar de mi Señor, de las cosas que hace primeramente, ¿no? Quiero comenzar con un testimonio, ¿no?, de la grandeza que Dios hace, ¿no? Cuando nos ponemos en la mano de Dios, cuando clamamos a Dios y Dios nos usa, ¿no? Quería hablar sobre mi esposa que ayer, estoy mal, ¿no? Entonces, hermana, y toda esta semana mi esposa ha andado con malestar, andado con la gripe, después tuvo afónica y ayer le pegó un dolor de su estómago fuerte, que la semana pasada también, estando bien, un dolor así en toda la boca del estómago, un dolor que la secaba ese dolor. Yo ya pensaba otras cosas, ¿no? La secaba el dolor aquí. Entonces estamos flotando con mentol, estaba orando ahí, clamando a Dios, reprendiendo ese dolor, ¿no? Y humanamente pensando que puede ser algo malo, porque un dolor así, que la seca así. Bueno, oraba y se calmaba, ya estaba ahí. Y toda esta semana estaba así con malestar también, ¿no? Y nuevamente, no sé, yo había salido, no estaba yo ahí, nuevamente llego que le había cogido nuevamente el dolor de estómago aquí. Estaba mal, había tomado algo para el estómago, así como gases, todo había tomado así. Pero ese dolor, pero yo orando a Dios, hermanos. Cuando hay algo, Señor, cuando hay algo que está pasando en la familia, cualquier necesidad, problema de salud, lo que sea, hermano, yo le clamo a Dios. Estoy ahí hincado delante de Dios. Mis rodillas claman ahí, hermanos. Claman, no dejo de clamar a Dios, llenándome de Dios, llenándome de su fe, clamando y reprendiendo también al enemigo. Hermano, entonces, yo creo que estaba lavando el carro en la tarde, ya en la noche, ayer. Le digo, vamos a orar, le digo. Como ahí tenemos aceite de olivo,
Digo, voy a orar por ti. Le digo, vamos. Estaba acostadita ahí estaba mal, mi esposa ahí en el mueble afuera. Le digo, van al cuarto, vamos a orar ahí. Ya el aceite la llevaba y comencé a orar, clamar a Dios, doblar mi rodilla y Dios mío. Porque verdad uno piensa, hermano, humanamente, ¿qué será? Dios mío, puede ser algo, ¿no? Puede tener algo malo que pueda hacer. Vamos a orar. Ungí el aceite. Le digo a mi esposa, le digo, si tienes que pedirle perdón a Dios, pide perdón. Le digo, ahora vamos a orar. Le digo, a orar, hermano. Orar a Dios, orar ahí, hermanos. Orando, clamando, poniendo la mano en su estómago ahí con el aceite, hermanos, orando, clamando a Dios, reprendiendo la enfermedad, reprendiendo al demonio, hermanos. Comencé a reprender ahí, orando. Momento termina la oración, hermanos. Termino de orar y se levanta ya, no corriendo, que le venía un vómito así, de arrojar así. Corrió al baño, ¿no? Yo escuchaba que vomitaba, escuchaba fuerte, me quedé orando todavía, ¿no? Escuchaba que venía bastante, ¿no? A la cuenta que vaciaba, pensaba que estaba echándole baldes de agua la taza, ¿no? Escuchaba fuerte que cuando salgo a ver, se veía que vomitaba harto, sí, ya casi no había comido, bastante así, pero espeso, que vomitaba así, bastante ahí, que vomitó así, vomitaba así bastante. Pero algo feo, vomitaba así, espeso, así, hermano. Yo veía unas cosas así como semillas de, no sé, yo que estaba ahí un poco desesperado, veía cositas negras así como pepas de sandía, no sé qué veía así, pero bien espeso, feo. Ya hermano, ya se vino a acostar y comenzó a hablar, pero yo de su habla, hermano, yo escuché ya que era diferente su habla. Dije, ¿estás bien? Ya dije, te escucho tu semblante de hablar ya habló bien ya, ¿no? Ya sin quejar, sin ese malestar, porque uno cuando está, que te duele algo, te quejas de ese desánimo para hablar, ¿no? Pero la escuché que habló bien, hermanos. Y de ahí, hermanos, fue un alivio. De ahí he estado bien. Anoche se puso bien, ya ha amanecido bien, con todo ese ánimo, con todas esas ganas, hermanos, y yo la declaro sana, que le pasó, hermano, y sin ningún dolor, sin ninguna dolencia, ya está sana, está aquí. Le digo, tienes que seguir consagrándote a Dios, sirviendo a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, hay que estar siempre declarando lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Entonces, hermanos, hay que orar, hermanos. Cuando alguien está así, hay que tener esa autoridad, hermanos. Pero hay que vivir una vida de oración, una vida consagrada a Dios. Y quería hablar sobre Ruth. Sobre Ruth. El tema era nada bueno te ofrece el mundo. Entonces vamos a ver esta historia, ¿no? Es un libro bien chiquito, Ruth. Vamos a leer, dice la palabra del Señor, versículo 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron.
Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros y dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque es grande amargura que ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Esta historia, ¿no? Esta historia, esta familia, ¿no? Mire cómo sale de Belén, ¿no? De la ciudad, del pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo bendecido, ¿no? Es verdad que hubo hambre, ellos salen porque hubo hambre en la tierra ahí, ¿no? En Belén, en la tierra de Judá, hubo hambre, ¿no? Y se va esta familia completa, sale este varón, Elimelech, sale con su esposa Noemí, sale con sus dos hijos varones, ¿no? Quizás fueron todavía chiquillos, todavía fueron Malón y Kelión. Se van, ¿no? En busca de un mejor porvenir, ¿cierto? Se van a la tierra de Moab. Y sabemos que Moab era un pueblo enemigo de Dios, hermanos. Era otro pueblo, otra nación, ¿no? Era otra vida, era otra cultura, pero allí se van, en busca de ese porvenir, se van allá al pueblo a esta nación, Moab. ¿No? Entonces, vemos, ¿no? Que sale, ¿no? Sale en esa búsqueda de ese porvenir. Pero nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos si ellos pertenecían a un pueblo bendecido de Dios, un pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Es verdad que hubo hambre, ¿no? Ellos salen, vamos a Moab, allá, quizás allá nos va mejor, allá no nos va a faltar pan, no nos va a faltar cosas, quizás cosas materiales, quizás buscaban, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué pasó con la fe de este varón? ¿Dónde estuvo su fe, hermanos? La fe de este varón Elimelech. ¿Será que desconfió del Señor y sus promesas? ¿Por qué salió tan apresurado, hermanos? ¿Por qué lo llevó ese apresuramiento de salir? Dios no podía proveerle, Dios no podía suplirle ahí si de verdad buscaba de corazón, buscaba con fe a Dios ahí en esa nación. Si es una nación bendecida de Dios. Sé que pasaban castigo de Dios ahí en la nación de Israel, es porque por la desobediencia, ¿no? Porque muchas veces iban a adorar a otros dioses en otras culturas, se apartaban del Señor y Dios los castigaba, y esta vez con hambre, ¿no? Pero era por la desobediencia. Pero
miren, hermano, las consecuencias, ¿no? De apresurarnos, de salir, ¿no? De la cobertura de Dios por muchas veces ir a otros lugares en busca de un mejor porvenir. Estamos viendo que le faltó la fe a Emelec. No creía en la palabra, en sus promesas. Él no sabía que era un pueblo bendecido, que Dios había prometido bendecir a esa nación. ¿Por qué se va una nación a Moab, un pueblo enemigo de Dios que siempre le hizo la guerra al pueblo de Israel? Incluso una vez tuvo unos años cautivo por Moab, tuvo que Dios libertarlos de esta nación, y ahí se fueron todavía. Y muchas veces nosotros, hermanos, vamos en esa busca, ¿no? En busca de afuera vamos al mundo, ¿no? A buscar un mejor porvenir, hermanos. Muchas veces que nos falta la fe, hermanos. Tenemos que seguir clamando. Si Dios nos puso en un lugar, hermanos, sigamos clamando, creyendo en la palabra de Dios. No seamos apresurados en salir corriendo, ¿no? Sé que hay necesidades, pero clamemos a Dios, hermanos. Que la fe no desmaye, que la fe no mengue la fe, hermanos. Siga ahí luchando, siga ahí con su familia juntos. Lo que le pasó, no vemos esta familia. Sale y vemos las consecuencias, hermanos. Lo que pasó, las consecuencias fueron graves, irreparables, hermanos. Fue una desgracia esta familia. Murió el varón, Elimelech, el esposo de Noemí. Murió su esposo, se quedó viuda. Bueno, ella se quedó con esperanza, con sus dos hijos. Sus dos hijos, cada uno buscó su esposa, se casaron, cada uno tuvo su esposa. Ella, bueno, seguía contenta. Y por último, mueren sus dos hijos. Se quedó, hermana, sola, sin marido y sin hijos. Dos hijos los perdió, hermanos. Una desgracia, hermano. Como decimos, ¿no? Así, perdió soga y cabra, ¿no? Este dicho que tenemos, ¿no? Soga y cabra, una tierra extranjera, extraña, hermanos. Perdió todo, hermanos. Y muchas veces, hermanos, esas son las consecuencias, hermanos, cuando nos vamos en busca de un mejor porvenir. Mire, ella perdió su familia por ir a otra nación, una nación pagana, por salir de la cobertura de Dios, por salir de un pueblo bendecido. Y muchas veces, hermanos, usted no ha visto, ¿no? Nunca ha tenido familia o no ha visto así, ¿no? Testimonios que muchas personas salen del país o se van a otros lugares, ¿cierto? En busca de un mejor porvenir. Se van a Europa, a Estados Unidos, se van. Y muchas veces, hermanos, mueren por allá en accidentes. Hay muchos desastres naturales. Muchas veces el Estado tiene que rescatarlos, traerlos, pierden familia, muchas veces por allá se divorcian, hermanos. Y muchas veces también en el pueblo de Dios muchas veces pasa así, hermanos. Nos esperamos, hermanos. Se van muchas veces lejos a trabajar, dejando a la familia. Muchas veces, hermanos, pierden el matrimonio, se rompe el matrimonio. Porque un hombre, hermanos, el varón que se vaya lejos a trabajar, se vaya a otro país, o se vaya por Lima o por sur, solo ese varón un mes, hermanos, no puede ser tentado. O muchas veces la mujer se va, no puede ser tentado y caer, hermanos, pierde su matrimonio, y rompiendo el matrimonio, pierde la familia, hermanos. Tenemos que tener cuidados, hermanos, cuando salimos. Si comenzamos a buscar de Dios, hermanos, buscamos de Dios ahí donde estemos, luchemos, oremos, hermanos. No es un Dios de promesas, hermanos. No es un Dios de pactos, hermanos, que puede bendecirte ahí, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, como que hemos caído en la modernidad, también nosotros los cristianos, en la globalización, que también tenemos que estar, ¿no? En la misma corriente del mundo, con todos los lujos y detalles y todas las comodidades. Es cierto muchas veces, hermanos, que hay necesidades. Pero, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que primero dedicarnos a las cosas de Dios, buscar a Dios, hermanos. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y el resto será añadido, vendrá por añadiduras. Pero muchas veces nos esperamos, hermanos. No salga, hermano,
de la cobertura de Dios, no salga. Le va a ir mal, hermanos. Se va a pagar su fe. El enemigo va a robar su fe, hermano. No salga de la cobertura de Dios. Dios te ha puesto ahí en un lugar, tienes un trabajito. Ahí bendice ese trabajo. Ora por tus clientes, por tus pasajeros. Ora por tu herramienta de trabajo, hermanos. Ora por tu negocio. Bendice tú tu negocio. Ora ahí, hermano. Sigue clamando ahí, hermano. Dios te va a bendecir. Pero muchas veces queremos buscar otros trabajos. Queremos, no nos alcanza, otro trabajito por acá, otro por allá, hermano. Nos descuidamos de las cosas de Dios. Nos descuidamos. Y verdad, estamos pecando. Pecamos porque prácticamente estamos desconfiando de la palabra. Estamos pecando porque nos volvemos apóstatas, porque ya no creemos en la palabra de Dios. Nos volvemos rebeldes a la palabra de Dios. Eso es pecado y eso es maldad, apartarse de la palabra de Dios. La Biblia dice que ese es pecado, es apóstata, dejar la palabra de Dios, desconfiar de Dios, hermanos. No desconfíe de Dios. Y muchas veces vemos un triste final. Cuando nos apartamos de Dios, perdemos familias, perdemos la fe, ya nos apartamos, ya no congregamos, ya no venimos a la iglesia, hermanos. Y vemos la historia de Noemí, que regresa nuevamente, comienza a regresar, escucha la noticia, ¿no? Está allá en Moab, escucha noticias que nuevamente Dios ha visitado, que Dios ha visitado a nuestro pueblo, que ya hay pan nuevamente. Comienza a regresarse, pero se regresa acompañada de su nuera llamada Ruth. Dice la Biblia que ella venía amarga, con amargura de corazón, resentida de Dios, que había perdido su familia, su esposo, sus hijas. Venía sola ya, muchos años que había perdido allá. Ya venía un poco más avanzada de edad, venía amarga. Ya no querían que la llamen Noemí. Cuando la gente la vio llegar, miren, ahí viene Noemí, viene acompañada de Noemí. ¿Qué pasó, Noemí? No, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que Mara significa amargura, y Noemí significa placentera. Entonces ya no venía con ese placer de Dios ya. Entonces ese placer se le había ido ya. Su nombre significa placentera, que es de tener mucho placer, ¿cierto? De una mujer feliz. Ya venía amargada. Llámeme Mara, ella mismo decía, llámeme Mara, que significa amargura. Porque todo el placer se le había ido allá, ya, toda esa felicidad ya venía amargada, hermanos. Y muchas veces también, hermanos, cuando te va mal, ¿cómo te sientes cuando te va mal allá por buscar cosas? Buscar cosas ya, no, que ha salido, no, por querer algo más, desconfiando de Dios. Ya cuando te fue mal, ¿cómo regresas? No regresas contento, regresas amargado, resentido de Dios, renegando. Vienes todavía, Dios es malo, Dios me quitó. Dios nunca es malo, hermanos. Es una lección que nos da por apartarnos de Dios. Y vemos, ¿no?, cómo responde. Mire la contradicción de Noemí. Veamos al versículo 21. Veamos al 21, hermanos, dice, cómo respondía Noemí cuando le preguntaban qué pasó. El versículo 21 dice, yo me fui llena, sea bendecida, llena de su familia, ¿no? Con ese placer, con esa felicidad, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Entonces, si estaba llena, hermanos, si tenía todo, ¿por qué se fue? Si dice ahí, yo me fui llena, o sea, tenía todo, tenía su familia completa, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Claro, el mundo no te ofrece nada bueno. Te quita lo que tienes, hermano. Muchas veces te quita tu fe, te quita tu familia. Ya no eres el mismo, hermanos. Rompes ese pacto con Dios. Entonces cuesta nuevamente volvernos a las cosas de Dios. Entonces dice, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Claro.
tuvo que ser afligida porque ya no tenía nada. Pero vemos, hermanos, que Dios, vemos la misericordia de Dios en esta mujer, ¿no? Que llega ahí, ¿no? Llega ya nuevamente al pueblo, nuevamente la reciben, ¿no? Pero bueno, ya esa es historia de su llegada, ya nuevamente se reincorpora al pueblo. Pero estamos viendo las consecuencias, hermanos, de apartarse de las cosas de Dios. Ella responde: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No es que Dios sea malo, hermanos. Fue una lección que Dios le dio por salir de la protección o de la cobertura de Dios. Dice la Biblia: cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová. Veamos Jeremías capítulo 2. Veamos Jeremías capítulo 2, versículos 19 y 20. Aquí está hablando del pueblo de Israel, de Judá, que muchas veces se apartaba de Dios, se apartaba por adorar a dioses extranjeros. Siempre el pueblo estaba reprendiendo, llamando la atención con la palabra de Dios. Entonces Dios le dice ahí en el versículo 19, Jeremías 2:19, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Mira cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Muchas veces quizás no somos temerosos, hermanos. Muchas veces no tenemos temor de Dios, hermanos. Muchas veces no tenemos temor de Dios porque muchas veces cuando no hay temor de Dios es fácil desobedecer, es fácil quebrantar la palabra de Dios. Es fácil hacer cosas que no le agradan a Dios. Hermanos, tenemos que ser temerosos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jehová va a proveer, va a suplir, va a añadir, hermanos, y que tenemos que seguir manteniendo la fe, luchando, perseverando, tenemos que seguir, hermanos, ahí. Tenemos que seguir luchando. No nos afanemos, hermanos, por las cosas materiales. Busquemos el reino de Dios primeramente y su justicia. Eso es lo más importante, la salvación de tu alma. Entonces dice que Dios te castigará por tu maldad, por tus rebeldías. Por eso nos castiga Dios, por apartarnos de Dios. Y esta mujer venía con esa amargura, hermanos, pues esa rebeldía, ¿no? De desconfiar de Dios. Si estaba en ese pueblo bendecido, el pueblo de Dios, se fue a un Dios, a un pueblo pagano, hermanos. Pero Dios muchas veces te pregunta y te advierte como para reflexionar. Te advierte, te hace un poquito, mira, volviendo al versículo ahí 18 de Jeremías, hemos leído el 19. Si usted lee el 18, Dios como que te hace una pregunta como para reflexionar. Tú ya le dices al pueblo, mire, cómo nos dice, le dice al pueblo: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Eufrates? Hermano, como que Dios te dice: no, pero ¿por qué te vas al mundo? Sabemos que Egipto, ¿no? Siempre el pueblo de Israel siempre buscaba a Egipto, ¿no? Es como que nosotros vamos a Estados Unidos, vamos allá, a lo mejor en una ciudad donde hay plata, hay dólares. Para el pueblo del pueblo de Israel siempre era Egipto, y siempre hacía alianzas para luchar con sus enemigos. Siempre hacía alianzas con Egipto porque era una nación poderosa, era una nación rica. Entonces Dios como que te hace esa pregunta: pero ¿por qué te vas al mundo? Para que bebas agua del Nilo. Agua del Nilo porque sus aguas eran unos ríos, un agua transparente. Era un agua que fluía de buenas llanuras. Era ese río. Inclusive una vez, recuerda de Naamán el leproso, ¿no?
cuando Eliseo lo manda a bañarse al Jordán, y dice, bien molesto, ¿no? Naamán, ¿no? Me voy a meter en estas aguas sucias, turbias, hay cochinas que vienen en esta agua, mira, mejor no me hubiese bañado allá en el Nilo, esas aguas, ¿no? Esas aguas transparentes, aguas limpias, ¿no? Entonces muchas veces como que vemos las cosas del mundo mejor por venir, voyme allá hay mejor chamba, por allá lejos, ¿no? Voy a tener más ingresos, más plata. Pero hermano, te estás descuidando, te estás volviendo pobre espiritualmente. Esa riqueza espiritualmente que estaba ahí en la iglesia sirviendo al Señor, la estás sirviendo con toda esa fe, con todo ese fervor. Dios te usaba grandemente en la oración, en la predicación te usaba. Muchas veces nos ha usado así, y muchas veces, hermanos, se van en busca de un porvenir, se van a otros lugares, hermanos, y se apaga su fe, pierden su ministerio, hermanos, muchas veces truncan su carrera, hermano, de la fe. Hermano, entonces no vayas. Le hace la otra pregunta: ¿qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Eufrates? Que esos ríos eran pues engañosos, cosas del mundo, es engañoso, hermano, las cosas del mundo. Tú las ves lindas, pero ¿qué te ofrece, hermanos? Cuando después tienes que venir, alzar tu mirada al cielo, como el hijo pródigo, alzó la mirada en la casa de mi padre, ¿no? ¿Cuántos jornaleros ahí tienen todo? Reflexionó a tiempo, ¿no? Y volvió arrepentido. ¿Por qué le fue mal? Porque salió de la cobertura de su padre, tu padre teniendo todo ahí, hermanos, teniendo todo, sino que él no lo sabía disfrutar, hermanos. Sale, pero le fue mal, tuvo que estar hasta con los chanchos, hermanos. Ahí muchas veces caemos bajo, hermanos. Pero muchas veces Dios nos lleva ahí para que nos demos cuenta que apartarse de Dios es amargo, hermanos. Es afligido apartarse de Dios. Fue comer algarrobas con los chanchos ahí. Pero es gracias a Dios que este hombre, este muchacho, reflexionó, alzó los ojos al cielo. Pediré perdón al cielo y a mi padre. Voy a regresar. Regresó todo sucio. Su padre tuvo que vestirlo porque venía todo mugroso, todo sucio, todo apestoso. La misericordia de Dios muchas veces así, hermanos. Dios nos recibe nuevamente cuando volvemos. Tenemos que arrepentirnos, nuevamente vestirnos del Señor, limpiarnos. Entonces, seguimos viendo ahí, ¿no? De Jeremías, ¿no? Muchas veces el cristiano en el camino, hermanos, ya va cocinando la maldad de alejarse de Dios. Eso ya en el camino, hermanos, muchas veces el cristiano ya va en el camino, ya ve que le está faltando algo ya. Me falta esto, me falta lo otro, pero tengo que congregar, por congregar quizás, por servir a Dios quizás ya me está faltando plata, me está faltando para la casa, para sostener la casa, la familia, para pagar, para las deudas, ya me está faltando. Oh Señor, ya uno vas cocinando tu maldad. Mejor voy a dejar de congregar ya. No voy a ir al martes, no voy a ir al jueves a la oración. Es que ya tengo que viajar, tengo que ver este negocio acá, tengo que estudiar, tengo que trabajar para que haya más ingresos, ¿no? Ya por el domingo voy a congregar, aunque me digan dominguero, pero el domingo voy a congregar. Ya me voy a buscar, voy a tener un poquito más de ingresos, voy a tener, buscando más trabajo. Si en el camino ya vas cocinando esa maldad de apartarse, porque dice, apartarse de Dios es una maldad. Dejar de lado la palabra de Dios es pecado, es maldad, hermanos. Es volverse un apóstata, dejar la palabra de Dios. Y en el camino el cristiano ya va, ya no voy a congregar. Hermanos, de a mí muchas veces he comprobado que a veces he querido no congregar algunos días de la semana, ¿no? No para salir más temprano a trabajar, ¿no? Pero si las veces que he querido salir temprano, ¿no? Salir temprano a trabajar, eso de las 6, 7 de la tarde, de la noche, porque eso yo le llamo temprano, porque ahora salgo a trabajar 10, 11 de la noche. Entonces yo digo, no, yo voy a congregar, pero hermanos, no hacía plata. Pasaban 6, 7, 8, 9, a partir de las 10 de la noche recién veía plata, hermanos. Recién comenzaba a agarrar carreras.
Yo decía, mejor no hubiese ido a la iglesia, mejor. Me ponía a pensar. 1, 2 veces, 3 veces, y dices, pero ahora no, mejor. Y ahora al menos si te sales temprano, te encuentras con un tráfico, hermanos. ¿Para qué salir temprano? Hermanos, salgo tarde, 10, 11 de la noche salgo, y de ahí orando a Dios. Pero declarando la palabra de Dios. Señor, tú has dicho buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y el resto será añadido. Voy en tu nombre, Señor. Tú has dicho que por nada estés afanoso. Tú has dicho que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Hermanos, salgo con esa fe declarando, hermanos. Entonces, hermanos, porque nos estamos descuidando, ¿no? Estamos dejando de beber esa agua viva muchas veces. Eso muchas veces que nos lleva a apartarnos de las cosas de Dios, hermanos. Dejamos de beber esa agua viva. Dice Jeremías, ahí el versículo 13 que hemos leído, el versículo 2, el capítulo 2 de Jeremías, hermanos, ahí veamos el versículo 13. Versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, muchas veces, ¿no? ¿Dónde está la fuente de agua viva, hermanos? ¿Recuerda cuando Jesús, nuestro Señor, nos rescató, hermanos? ¿Cómo transformó nuestras vidas? Esa paz, esa tranquilidad, hermanos, que encontramos en los brazos de Jesús. Encontramos el agua verdadera, el agua que da vida. Como le dijo la samaritana, le invitó a que beba esa agua viva, hermanos. Pero muchas veces comenzamos a llenar en cisternas rotas. Comenzamos a llenar cisternas rotas que vamos dejando a Dios, desconfiando a Dios, haciendo un ídolo el trabajo muchas veces, hermanos, haciendo un ídolo el negocio, haciendo un ídolo la profesión. Muchas veces ahí vas teniendo más plata, hermanos, puedes tener más plata, pero se te va yendo como una cisterna rota. Vas perdiendo, hermanos, esa bendición, vas perdiendo ese fluir del Espíritu Santo. Jesús dijo, ¿no? De tu interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo que va fluyendo como ríos de agua viva, hermanos. Tu corazón va refrescando, llenando esa agua viva. Pero cuando nos vamos descuidando de Dios, el Espíritu Santo se va apagando y esa agua viva ya no está en nuestras vidas. Comenzamos a apagar nuestra fe. Nos hace fácil ya pecar, ya apartarnos de Dios. Solamente Jesús, vuelva a Jesús, hermanos. Deje de llenar esa cisterna rota, hermanos. Una cisterna que dice ahí en la Biblia, en versículo 13 que hemos leído, el pueblo de Israel me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No va a ser igual, hermano, las cosas del mundo. Puedes obtener mejor trabajo, pueden pagarte en dólares mejor, bien pagado, hermanos, pero es una cisterna rota, hermanos, que ahí no vas a encontrar agua viva, que no vas a encontrar ese fluir, la palabra de Dios que da vida, hermanos. Ya no se te van a apagar las ganas de orar, ya de buscar a Dios, hermanos. Hermano, vuelva al Señor. Vuelva al Señor, yo le digo, hermanos. Comienza a buscar, comienza a bendecir su trabajo, su profesión que Dios le da. Busque ahí, hermanos. No sea como el mundo que ahora pierde su familia por buscar un mejor porvenir, por buscar más trabajo, por buscar más ingresos, hermanos. Yo sé que hay necesidades, muchas necesidades, pero Dios, si usted comienza a clamar a Dios, hermanos, si toda la familia comienza a clamar a Dios, Dios va a bendecir grandemente, hermanos. Dios va a abrir la ventana de los cielos, va a derramar lluvias de bendiciones abundantes, hermanos. No pierda la fe, hermanos. Siga orando, doble su rodilla, pase un problema, una necesidad, ore, busque más de Dios, enamórese más de Dios, hermanos. Más oración, más palabra de Dios, más lectura de la palabra de Dios. Ponga en práctica la palabra de Dios, hermanos. Consagre su vida a Dios.
Siga orando, hermano, a Dios. El tiempo está muy cerca. La venida del Señor está muy cerca, hermano. No queremos que nos encuentre descuidados, hermanos. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Padre Santo, tú tienes agua viva, Señor, danos agua viva. No permitas, Señor, que estemos llenando, Señor, en cisternas rotas. Padre Santo, Dios del cielo, perdónanos, Señor, si nuestra fe está siendo descuidada, Señor. Levántanos, Padre Santo, Señor, aquí está tu iglesia, tu pueblo. Mira mi vida, mira nuestras vidas, Señor. Haznos volver, Señor. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Te pido que no falte la fe en tu pueblo, Señor. Señor, que no sean tentados de salir en busca de otro mejor porvenir. En busca, Señor, allá en el mundo, Señor, que nada bueno ofrece, Señor. Y vemos tantas cosas que han pasado por salir en buscar fuera de ti, Señor. Padre Santo, gracias por esta noche. Gracias por hablarnos, Señor. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza sea para ti, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar. ¿Quién vive? ¿Quién está en este lugar? ¿Quién salva? ¿Y quién sana? Cristo, a su nombre. Gloria. Fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Tomen asientos. Dios me los bendiga. Mi hermana que continúe con la programación.